Hoy vamos a hablar de un caso súper controversial de Perú que ocurrió en el año 2012 e involucra a un famoso programa de televisión. Es más, yo me había enterado de este caso cuando el formato de este programa se había hecho bastante viral en YouTube porque era bastante polémico. El programa lleva el nombre de El Valor de la Verdad y consistía en sentar a un participante con un detector de mentiras, hacerle varias preguntas que se iban haciendo más personales y a medida que el participante respondía con la verdad iba acumulando dinero. El programa en sí era tan popular porque todo estaba hecho como para entretener. En otro sillón dentro de los episodios estaban sentados, por ejemplo, los amigos y la familia del participante, mientras que había un público en vivo que gritaba, se reía y aplaudía con todas las preguntas que se iban haciendo. Y las preguntas se hacían cada vez más íntimas. Cuando Ruth Thalía Zayas hizo el casting, el programa todavía no había comenzado en Perú. Se estaba proyectando y se estaba anunciando que se iban a hacer las audiciones. Pero probablemente Ruth no sabía con exactitud lo que le esperaba. Ella además había sido seleccionada para ser la primera participante del concurso. Vamos a conocer a nuestra primera participante de esta noche. Ruth Thalía Zayas Sánchez, operadora de call center, 19 años. Vive con sus padres en Huachipa, Lima. Le formularon más de 50 preguntas con el polígrafo. 21 preguntas han sido seleccionadas para hoy. Buenas noches. ¿Estás nerviosa, Ruth Thalía? Sí, un poco, pero normal. ¿Tú has querido venir voluntariamente aquí? ¿Alguien te ha convencido o ha sido una decisión personal? Una decisión personal voluntariamente. No, Lo nadie haces obligado. conocer también a quienes se acompañan, porque no has venido sola esta noche. No, claro que no está mi familia. ¿Tú eres enamorado? Brian Romero le digo. Brian Romero, un aplauso para Brian. ¿Realmente trabajas en un call center? No. La respuesta es... verdad. Brian, ¿tú también pensabas que ella trabajaba en un call center? No. Ruth para esa altura ya había respondido 15 preguntas, el tono de dichas preguntas se estaba haciendo cada vez más fuerte, pero Ruth quería continuar para ganar más dinero. ¿Estás con tu enamorado hasta que llegue alguien mejor? Sí. Brian, ¿estás enamorado de Thalía? Sí, Se te nota. Evidentemente te ha dolido la respuesta, ¿no? sí. Creo que de lo que he estado con él, que es bastante tiempo, no he percibido sus metas. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. Ruth Thalía Zayas decidió retirarse con esta última pregunta. Con la pregunta 18, ella no quiso continuar jugando. Había ganado $5,700 y la familia también estaba de acuerdo con que no siguiera. 2 meses después de la emisión de este programa, el cual fue un éxito rotundo, Ruth Thalía sería reportada como desaparecida.
Ruth y su familia vivían en una localidad peruana llamada Huachipa. El primer episodio del programa de televisión había sido emitido el 7 de julio del año 2012. Había llegado a ser trending topic en Twitter. Ruth no solo había ganado $5,700, sino que también un tipo de fama por haber contado su vida privada ante millones de personas. El 11 de septiembre de ese año, la familia reportó su desaparición luego de no poder ponerse en contacto con ella. Para esa altura, era sabido que Ruth había participado en el programa de televisión y había varios sospechosos, porque se hablaba que podría ser cualquiera de su familia, que pudo haberse sentido humillado, podría haber sido el novio, pero también podría haber sido una persona que quería el dinero. $5,700 es una buena cantidad más todavía para Latinoamérica. Y hablemos de los sospechosos. Uno era el padre, porque la policía creía que las respuestas que la hija había dado en este programa de televisión podría haber atraído atención negativa a la familia, generando vergüenza y que con un ataque de rabia podría haberle hecho algo a su hija. El siguiente sospechoso más obvio era el novio, Brian Romero. Él había sido parte de este programa, estaba sentado con la familia, él había escuchado todas las respuestas, podría haberse sentido humillado también. Pero lo que la policía aprendió fue que Brian no era más el novio de Ruth en el momento que se había grabado el programa. O sea que ellos simplemente decidieron participar para poder ganar el dinero, pero ellos ya no estaban en una relación sentimental. De igual manera, ninguno de ellos esperaba la fama que el episodio iba a generar. Entonces, mirar a Brian como sospechoso era coherente. Y también hablemos de alguien externo. Como habíamos mencionado, podría haber sido una persona que o estaba obsesionado con ella o no le gustaron las respuestas que ella dio, que podría haber sido muy conservador y la quería lastimar porque no le gustaba su estilo de vida, o también podría haber sido alguien que quería ese dinero porque ella había llevado a la casa $5,700, y no es extraño pensar que podría tratarse de un robo. Este caso fue muy polémico justamente por este programa de televisión y desde un primer momento siempre se asoció el caso con este episodio, justamente porque de ahí podría salir la respuesta de quién sería el responsable del hecho. Cuando la familia fue interrogada, ellos no dudaron en apuntar a Brian. Ellos mencionaron que Ruth supuestamente le había prometido un porcentaje bajo a Brian del dinero ganado por su participación, que le iba a dar una parte del dinero y que en las últimas semanas antes de la desaparición Brian le estaba acosando con mensajes de texto, con llamadas, pidiéndole el dinero, y que supuestamente la hija no le había dado la parte que le había prometido. Otra cosa que la familia mencionó fue que unas semanas antes de esta desaparición alguien había entrado a la casa a robar y ellos creían que había sido Brian, justamente por esta situación de no haber cobrado el porcentaje que supuestamente la hija le había prometido. Cuando le preguntaron a la familia si ellos habían reportado este robo, ellos dijeron que sí, pero que después tuvieron que sacarle los cargos porque tenían miedo a represalias. Y todo esto indicaba que Brian se trató de vengar con el robo y probablemente él era responsable de la desaparición de esta mujer. En los primeros días después del interrogatorio con la familia, las autoridades trataron de ubicar a Brian, no podían encontrarlo, él estaba oculto, no estaba en su casa, hasta que finalmente lo pudieron encontrar. Él fue interrogado, él estaba muy nervioso, no tenía mucha coherencia con sus declaraciones, era como que decía cosas que no tenían sentido, respondía cosas que no le preguntaban, pero él siempre aseguró que él no había hecho nada. Además, tenemos que decir que a esa altura no había un cuerpo. Ruth simplemente estaba desaparecida, tampoco habían evidencias que lo vincularan, entonces lo tuvieron que dejar libre porque realmente no tenían nada. En los siguientes días aparecería el primer testigo que daría mayor información. Se trataba de un menor de edad de 14 años. Él aseguró que un poco antes de la desaparición, Brian Romero y su tío llamado Reddy Leiva, el tío de Brian, le habían ofrecido dinero a cambio de ir al puente Huachipa para que avisara cuando veía a Ruth Zayas cruzando este puente.
Esto habría ocurrido según su declaración en la misma fecha de la desaparición, o sea, el 11 de septiembre. El menor indicó que no sabía la razón del trabajo, que lo había hecho por el dinero, pero que luego vio en las noticias sobre la desaparición y supo que de alguna manera él estuvo involucrado en este hecho y quería ir a la comisaría para declarar y decir toda su verdad. Con esta confesión, el 22 de septiembre de 2012, la policía arrestó a Brian, lo llevaron a declarar y esta vez ya con esta información del menor y esperando poder quebrarlo como para que confesara el hecho. Fue así que luego de negar varias veces su participación, contradecirse y ponerse cada vez más nervioso, Brian se quebró y confesó haber sido el responsable de la desaparición de Ruth Thalia Zayas, y no solo eso, él también confesó haberla asesinado. Los oficiales entonces le dijeron que si él colaboraba le iban a dar una mejor condena y le iban a dar un mejor trato, pero si él no ayudaba con esta investigación, ellos se asegurarían de darle el peor trato y la peor condena posible. Entonces Brian aceptó estas condiciones, decidió colaborar y les comentó que él iba a indicarles dónde había dejado el cuerpo de Ruth. Varios agentes policiales, con la presencia del padre de Ruth, escoltaron a Brian hasta la zona indicada y ahí, después de 11 días de misterio, encontraron a Ruth Thalia Zayas enterrada. Los investigadores llevaron el cuerpo de Ruth para hacer la autopsia mientras seguían descubriendo evidencias. Las autoridades encontraron varias comunicaciones de Brian con su tío en la noche del 11 de septiembre y la madrugada del 12. Estas comunicaciones además fueron geolocalizadas en la zona donde se había encontrado el cuerpo. Y con todo esto tenían evidencias suficientes no solo para arrestarlo, sino que también para imputarlo con el cargo de homicidio y también al tío, quien según las autoridades era igual de responsable que Brian. Con el arresto de ambos hombres se tenía que comprobar la motivación. Según las autoridades, la motivación tenía que ver con el dinero, que Ruth no le hubiera dado el porcentaje que le había prometido tras someterse a ser visto por millones de personas, lo habría llevado a este asesinato. Esto según la fiscalía. Hay versiones que hablan sobre ciertas fotografías de Ruth manteniendo relaciones con otros hombres, que fueron estas fotos encontradas en el teléfono de Brian, en posesión de Brian, y esto se llevó a la creencia de que posiblemente Brian era un proxeneta, y esto también hizo que se iniciara otra investigación sobre este tema que no sabemos en qué quedó. No hay información nueva referente a esto, pero hay toda una parte muy extraña de este caso que habla sobre Brian consiguiéndole clientes a Ruth y que él era parte de esto, no sé, una cosa muy extraña, pero no hay más información sobre esto. Pero según las autoridades, todo esto comprobaba que la motivación fue 100% económica, sabiendo que Brian supuestamente sabía sobre el trabajo de Ruth y lo que ella había confesado en este programa de televisión, o sea que no había una humillación detrás. Pero mucha gente que conoce este caso maneja dos hipótesis diferentes, una que tiene que ver con el culpable y la otra sobre la motivación. Primero hablemos de el tío, que fue cómplice, que se demostró que participó en este hecho. Este hombre llamado Reddy Leiva. Con la investigación se comprobó que él fue el que acosó al programa de televisión, al canal, a la producción de este programa, exigiendo el dinero que supuestamente le correspondía a su sobrino. Se comprobó que él había llamado en varias ocasiones al canal. El tío, como dijimos, exigía este dinero, pero obviamente la producción nunca le dio importancia a este reclamo porque en el contrato Brian simplemente firmó que iba a ser partícipe del show, pero no que le correspondía nada de dinero. El dinero era para la participante. Y aquí también se habla de lo fácil de manipular que era Brian, y pónganse a pensar, él aceptó ir a este programa de televisión con la que supuestamente era su exnovia, y no es loco pensar que sabiendo que él era manipulable, usemos esa palabra, él era fácil de manipular, que el tío le podría haber metido cosas en la cabeza para exigir su dinero. Por eso está esta hipótesis que se cree socialmente en Perú de que Reddy realmente fue la mente maestra de este plan. La segunda hipótesis que se maneja en Perú sobre el caso trata de la verdadera motivación.
siendo ambos hombres responsables de este hecho, pero enfocándose en el ego de Brian. Muchos creen que las constantes burlas, el haber aparecido en este programa de televisión de manera nacional, además escuchando las respuestas de la novia, que la gente lo empezó a ver como un fracasado, la humillación que él sintió, empujaron a Brian a cometer el asesinato, que no exactamente se trataría de dinero como dijo la fiscalía, sino que se trata de cómo él terminó sintiéndose por lo que la novia le hizo pasar. Es importante mencionar que esta hipótesis que tiene la gente no significa que están justificando el asesinato, sino que es simplemente tratar de comprender cómo el asesino pensaba, que inclusive lo hace mucho más peligroso todavía, porque si esto del ego le hizo actuar de esa manera, quiere decir que en cualquier otro momento con otra persona, si es que su ego se veía lastimado, él probablemente iba a reaccionar de manera agresiva. Lo que podemos decir de esta hipótesis social, por llamarle de alguna manera, es que tiene una manera de comprobarse, y esto se ve con los resultados de la autopsia. El ataque fue brutal, de mucho odio contenido. Ruth tenía la cara desfigurada. Hay algunos medios que aseguran que hubo abuso también. Ella fue estrangulada, luego ella fue movilizada, el cuerpo sin vida ya, en una mototaxi de Brian hasta la zona donde la habían enterrado. Con muchas evidencias en contra de ambos hombres. También se había encontrado sangre en la habitación de Brian y también en esta mototaxi que él además había vendido después de enterrar el cuerpo. Más el testigo menor de edad de 14 años, la confesión de Brian y varios otros detalles como de agresiones pasadas, comportamientos tóxicos de control y hasta el plan de Brian de viajar a Ecuador luego de vender varias pertenencias. Las autoridades tenían un caso muy sólido para llevar a juicio y conseguir una condena para estos dos hombres. La justicia encontró a los dos acusados culpables del delito de robo agravado, también de homicidio, recibiendo la condena de cadena perpetua. Lamentablemente tenemos que decir que esta condena de cadena perpetua fue rebajada, y esto tenía que ver con un fallo en las leyes de Perú, y de esa manera se cambió la condena de cadena perpetua a 33 años para Brian y 30 años para el tío. Obviamente la familia de Ruth está muy descontenta con este nuevo resultado y hace años que vienen pidiendo una explicación y tienen el miedo de que quizás ambos hombres salieran en libertad mucho antes de lo esperado.